Bienvenidos a Enfoque de Negocios. Muchas gracias, Alfonso, por el pase. Enfoque de Negocios, como ustedes saben, es un programa dedicado a las industrias, a los sectores peruanos, para hablar, para dar a conocer a todos un poco más de cada uno de las problemáticas y también, como ya lo dije, de los sectores y de las industrias. En este programa he querido tocar un tema que se nos avecina con gran velocidad, que es el tema de la crisis alimentaria. El Perú, además, este gobierno no está tomando medidas. Ahora vamos a hablar con un especialista, como es Alejandro Indacochea, presidente de Indacochea Asociados, un destacado economista, como todos conocemos. Él nos va a contar un poco más de qué está pasando en el mundo con la crisis alimentaria y qué está haciendo este gobierno con respecto a tomar una decisión. Para empezar, quisiera compartir con ustedes algunos datos. Según van a ir saliendo algunas imágenes, ahí está. Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Producto Bruto Interno del Perú aumentó 3.8% en el primer trimestre del 2022 en comparación con el primer trimestre del 2021. Asimismo, si bien el PBI de marzo aumentó 3.79% con relación a marzo del año pasado, ese porcentaje fue menor de lo registrado en febrero, mes en el que la economía peruana subió 4.9%. También hay que informar que la inflación en Lima metropolitana fue casi de 8% en abril, siendo la tasa más elevada en 24 años, ubicándose por encima del rango meta del Banco Central de Reserva BCR, establecido entre el 1 y 3%. A nivel mundial, ya la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa Mundial de Alimentos, avisaron que existe el riesgo que haya una crisis alimentaria generalizada, ya que el hambre amenaza la estabilidad de decenas de países. Muy bien, a continuación quiero darle la bienvenida a Alejandro Indacochea. Jorge, gracias por la invitación a Enfoque de Negocios. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Alejandro, estamos un poco preocupados por la crisis alimentaria. Has escrito algunos comentarios, hemos podido leer en redes sociales, pero antes de esa propuesta que has recogido de otros países, quisiéramos que nos des un poco tu visión como economista de la gravedad de esta crisis alimentaria. Mira, en las últimas semanas, el secretario de Naciones Unidas señala que hay la amenaza que más de 200 millones de personas entren en hambruna a nivel mundial. El Economist dedica todo un editorial señalando una cifra similar. Y el representante de la FAO en Perú nos señala que alrededor de 15 millones de personas en nuestro país están en riesgo alimentario, de no tener los recursos para poder cubrir, digamos, esa alimentación básica, digamos, que se requiere. ¿Ya? Acá, ¿cómo ha ocurrido esta crisis alimentaria? Ha habido varios factores. El primero de ellos, hay los cambios climáticos en el mundo. A esto le sumamos la pandemia y, evidentemente, la invasión rusa a Ucrania. Rusia y Ucrania abastecen más del 40% del mercado de granos en el mundo. Ucrania se denomina el granero del mundo. Y por otro lado, con este conflicto, el problema del aumento de precios del combustible, de la energía, que es la base para poder fabricar la urea. Y Rusia es un proveedor importante de la urea a nivel mundial, ¿no? Entonces, todo esto ha generado, pues, una espiral, un desabastecimiento. Y algo interesante, el Economist señala que el mundo, los países han reaccionado en la peor forma, porque lo que han hecho es empezarse a cerrar y a proteger sus exportaciones. Me explico mejor. India cerró la exportación de trigo. China prohibió la exportación de fertilizantes. Incluso Indonesia, el aceite de palma. Y hoy día en Londres tú encuentras que escasea el aceite para el uso comestible. Entonces acá se ha generado pues todo un problema que a países como el nuestro es una amenaza concreta en la seguridad alimentaria. Ahora, lamentablemente lo que estamos observando en este gobierno no es solamente que ya tenemos un problema mundial, sino que adicionalmente no se están realizando las compras de fertilizantes que están pidiendo por todos lados a gritos
digamos, acá a nivel Perú, no se están realizando las compras y además un ministerio con un ministro que duró 2 semanas, ¿no? O sea, el tema es gravísimo, ¿no? Un ministro que salió de prisión, que se olvidó de poner en su currículo de que había estado en prisión, para una cartera tan importante en este momento donde se amenaza una hambruna a nivel mundial. El gobierno trató esto de desconocer desde el inicio. Señalaron el guano de las islas. El premier ignora que el guano de las islas fue hace 100 años, que ya fue sustituido por abonos químicos, por abonos sintéticos. Ya no es de eso productivo, no es eficiente, solo para algunos cultivos orgánicos muy exquisitos. Posteriormente, que iban a importar de Bolivia, de Venezuela, y concretamente no ha habido nada. Y el presidente, sus lamentables declaraciones al señalar que solamente los ociosos van a sufrir la crisis alimentaria, lo cual demuestra no solo ignorancia, sino indolencia hacia el problema en el país, hacia las ollas comunes, hacia los comedores populares, en lo que sucede hoy en día, digamos, este problema alimentario del país, ¿no? Ahora, concretamente, ellos no tienen nada hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la importación de urea, mientras llega al país, estamos hablando 45 o 60 días. Si hacen, digamos, la subasta hoy día, de acá a 60 días recién llegaría el producto, 75 días, con lo cual los pequeños agricultores ya llegó a destiempo. Van a tener una cosecha sumamente pobre. ¿Qué vamos a vivir, Alejandro, tú como economista, qué vamos a vivir? Y lo que más me preocupa, la gente con menos recursos, ¿qué vamos a vivir en unos meses cuando, como tú dices, no se ha hecho la subasta, no se ha comprado nada, llegarían 60 días, pero qué vamos a empezar a vivir en estos meses los peruanos en general? Mira, parece que el gobierno no toma conciencia de lo que sucede, ¿no? Estamos hablando concretamente de 2,5 millones de personas en situación de pobreza. Esto antes del problema de alimentos, ¿ah? Antes de la invasión rusa a Ucrania, es del año pasado. Y en pobreza extrema estamos haciendo referencia a 1.353.000 personas, o sea que destinan el íntegro de sus ingresos y no les alcanza para una canasta alimentaria. Entonces, esta pobreza se requiere una atención de emergencia como país, reforzar comedores populares, reforzar las ollas comunes, el programa Carihuarma, desayuno durante todos los días y reformular incluso el enfoque de la ayuda social, del apoyo social. Para mí se deberían dar canastas alimentarias básicas mínimas y que sean repartidas por intermedio de las iglesias, la iglesia católica, la iglesia adventista. Sí, a lo que me refería es lo primero que vamos a ver qué es. Vamos a ver alimentos caros. Vamos a ver escasez. El efecto va a ser doble. El efecto va a ser doble. Primero, mira, acá tenemos que separar la agroindustria, que ocupa más o menos 300.000 personas, a buena hora, ojalá hubiera más agroindustria en el país, ya ha tomado sus precauciones. Ellos sí han importado los fertilizantes y tienen todo esto planificado. El problema es para más de 500.000 de pequeños agricultores en la costa y en la sierra, que involucra a más de 3 millones de personas en sus familias. Ellos no tienen los fertilizantes para poder iniciar su sembrío, y con lo cual va a llevar una cosecha muy pobre. Y por otro lado, el aumento de los precios con la inflación que estamos viviendo. Se ven afectados por los dos lados. Y el gobierno opta mal al dar un subsidio indiscriminado, Jorge. Al dar bonos, equivale a todos, tú no subsidias a nada. Porque un bono es como repartir dinero en la calle. El bono, como el bono Yanapay, a 13,5 millones de personas que ganen menos de 2.000 soles. Puedo ganar menos de 2.000 soles y no ser pobre. La reducción del impuesto para todos, del IGB, para los alimentos, en donde el Congreso emitió la ley Faisán sin saber qué exoneraba. No ha dado resultado. ¿Por qué? Porque al bajar, primero no se transmite al usuario, al consumidor final. Y por otro lado, al favorecer, pongamos con una reducción de precios, favoreces a los que más consumen. El subsidio tiene que ser muy bien focalizado, dirigido a quienes lo necesiten. ¿Por qué me opongo a lo de los bonos? Por 3 motivos. Primero de ellos es que si tú repartes el bono indiscriminadamente, un subsidio para todos es un subsidio a quienes más tienen.
no va dirigido a quienes realmente son los necesitados. Esto equivale a repartir dinero en la calle. Al subsidiar los combustibles, está subsidiando a los que más consumo tienen, igual en el caso de los alimentos, con un bono indiscriminado como es el caso del bono Yanapay, a 13,5 millones de personas con 2.000 soles, que no implica que son pobres. O sea, es un bono, tú dirías que es un bono político. Un bono político, ¿ya? El segundo motivo, Jorge, es que al final el Estado no puede subsidiar indefinidamente. El gasto público no es sostenible y desemboca en dos cosas, o un ajuste o un proceso hiperinflacionario, lo cual afecta a los más pobres. Y el tercer motivo es de que en el caso de los bonos, si se mantiene permanentemente, condiciona a la población una actitud pasiva, una actitud de dependencia política, lo que tú estás comentando ahorita, como sucede en Venezuela con el carnet de la patria para dar bonos permanentes y acostumbrar a la gente a vivir de dádiva. Yo sí. Me inclino más por un sistema de cupones alimenticios, como se hace en Estados Unidos. 45 millones de personas reciben sus cupones por $155 para canjearlos por alimentos. Eso sí va focalizado a quien realmente lo necesita. Ahora, con respecto al tema de la crisis en Perú alimentaria, lo que vamos a tener es que los pequeños productores, que son un montón también, pero son pequeños cada uno, van a tener una cosecha muy limitada, mucho más chica. Van a tener problemas económicos y probablemente van a quebrar. Esto sumado a que las ollas comunes, los comedores populares van a tener menos recursos. Entonces, el desconocimiento del presidente de la República y del premier al ir a las Islas Guaneras y pararse ahí y decir que acá tienen la solución con el guano, es realmente un nivel increíble, ¿no? De querer apalear un tema con una falta de conocimiento muy grande, ¿no? Mira, demuestra, como te digo, ignorancia. Se quedaron en 100 años atrás en la época del guano de las islas, ignoran la nueva realidad, y por otro lado es una falta de respeto o consideración al señalar que solamente pasarán hambruna a los ociosos, a los comedores populares, a los clubes de madres, al Cali Guarma. Realmente es una indolencia ante lo que está sucediendo, digamos, en el país. Ahora, la solución, hay varias soluciones, tú estás hablando de las soluciones con ciertos bonos alimenticios y ciertas medidas, pero también tienes una solución interesante que estuvimos comentando hace un minuto, si nos puedes ampliar un poco sobre el tema digamos, el exceso de comida, cómo manejarlo, ¿no? Mira, esto se ha hecho en España. Se ha aprobado una ley para evitar la pérdida y desperdicio de los alimentos. Es increíble la cantidad, digamos, de alimentos que muchas veces se pierden en restaurantes, clubs, ¿ya? En bares, que quedan, digamos, alimentos que están próximos a vencer y simplemente se desechan. Acá, lo que sería interesante es montar un sistema de alerta en el cual apenas hay disponibilidad de los alimentos, se pueda proceder al recojo y su adecuada distribución. No implica regalar sobras. Esto lo que implica es ser solidarios y evidentemente, como lo he denominado, un plan que podríamos denominar comida para todos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender la situación de emergencia nacional y lo grave que está hoy en día la falta de alimentos, por lo que tú mencionas, el aumento de precios que van a tener y por otro lado, cosechas sumamente pobres que no le va a poder obtener, no le va a permitir obtener ingresos, ¿no? Ahora, ¿tu planteamiento era hacer una ley sobre esto? Sí, en España se ha hecho una ley donde obligan a todos los establecimientos a tener un protocolo para el recojo, el almacenamiento, el transporte. Por otro lado, algo interesante, en los restaurantes se obliga a que lo que quede por medio, no llamemos las sobras, lo que quede, te lo empaqueten y te lo puedas llevar. Se incentiva, por otro lado, la venta de los alimentos que están próximos a vencer en los supermercados, que muchas veces se desperdician, se botan.
Entonces, tenemos que entender la situación de emergencia nacional y yo titularía, como te digo, a este proyecto, un proyecto que se titule Alimentos para Todos y que se tome conciencia también a nivel de las familias, que estamos en una crisis alimentaria, tenemos compatriotas que van a estar en situación de hambruna y necesitamos ser solidarios. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por habernos enfocado este tema de la crisis alimentaria que creo que va a ser dura y esperemos que, bueno, que nos puedan escuchar en el gobierno, que puedan escuchar tu propuesta. Enfoque de negocio, lo que quería era un poco realzar esa propuesta, que yo creo que en estos momentos difíciles las propuestas son muy importantes, y un llamado pues al gobierno de que tiene que comprar. Realmente los fertilizantes van a demorar 60 días y todavía se está jugando con el futuro de los alimentos en el Perú, con el futuro de las cosechas, y no hay absolutamente nada aún, ¿no? Ahora, da la impresión, tengo información, Jorge, perdóname, que hay un Sí, stock nacional, que hay proveedores nacionales que tienen la urea. Evidentemente, yo lo que haría con esos proveedores nacionales, la propuesta al ministro de Agricultura, es que los convoque por separado y haga una subasta holandesa partiendo de un precio tope hacia abajo. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo para importar. Y lo peor es no hacer nada, que es lo que está sucediendo hoy en día. de acuerdo. Ok, muchísimas gracias por estar en Enfoque de Negocios y te esperamos en otra oportunidad. Gracias, Jorge, muy amable con la entrevista. Gracias. Bien, estuvo con nosotros Alejandro Indacochea. Quería mencionarles que el 2023 tendremos el gran evento que es una rueda de negocios, se llama MINPRO, es una feria con rueda de negocios, es la rueda de negocios más efectiva y exitosa del sector minero. Y MINPRO, que es el encuentro de mineros y proveedores, se va a llevar a cabo en el Westin el 27 y 28 de junio. Ya están a la venta sus stands. Es una capacidad limitada de stands, solamente hay 140, ya tenemos más o menos 50% vendido. Y va a tener MINPRO la gran rueda, uno toma un stand y tiene derecho a la gran rueda ProEmin, y por supuesto a la Conferencia Internacional de Minería, que va a tener diversas conferencias internacionales y nacionales muy importantes sobre el tema minero. Ahora quisiera darle la bienvenida al director de KSR Global, Arnaldo Botuso, quien nos hablará sobre un tema de reclutamiento. Adelante, Arnaldo. Hola Jorge, gracias por el pase y gracias por la invitación nuevamente. El día de hoy creo que el momento, la época del año ayuda y creo que la situación que estamos viviendo también resalta mucho la noticia que les voy a comentar. Estamos en medio de la semana del PDAC de Toronto. Como saben, es un importante congreso en el que muchas inversiones se atraen hacia Perú. La congregación peruana siempre históricamente ha sido muy grande y muy reconocida en Canadá. Y este programa es para anunciar digamos, es una noticia que ya ha salido en algunos medios y que creo que es bastante favorable para todos los profesionales peruanos. Es que desde la compañía KSR Global, nuestra marca Curac RPO, que es una marca relacionada a proyectos de reclutamiento de perfiles técnicos, de perfiles de todo nivel, pero con un volumen de proyectos o una necesidad grande, hemos cerrado un convenio, un acuerdo con una contratista canadiense para cubrir una necesidad latente en distintos perfiles técnicos mineros, ¿no? Inicialmente el proyecto se ha firmado por un total de 100 posiciones y el primer requerimiento han sido de 35. Es una oportunidad muy grande para los peruanos, primero para aprender de nuevas culturas, para aprender nuevas formas de trabajar en Canadá, para incrementar seguramente los ingresos. Es la oportunidad de salir a vivir fuera a otro país. Las personas que pueden postular son todas las personas, tanto peruanos como latinos, que tengan conocimientos, formación y experiencia en carreras técnicas dentro del sector minero, ¿no? La lista de proyectos que estamos viendo van a ir desde gerentes de proyectos, controllers, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, operarios de maquinaria pesada,
Todos estos procesos de selección están abiertos. Hay una necesidad, como les decía inicialmente, de 35 personas para cubrir posiciones como soldadores, carpinteros, técnicos electricistas, minero de apoyo para minería subterránea, minero de rehabilitación para minería subterránea, mecánicos de equipos de maquinaria pesada, operarios Jumbo y operarios Volter. Son el primer requerimiento con el que hemos salido al mercado. Todas las personas que nos quieran entregar su información son bienvenidas. Hay un requerimiento de inglés, al menos en un nivel intermedio, esto principalmente por la comunicación del país, que va a ser en inglés, y también por todos los protocolos y capacitaciones que van a seguir llevando a la operación. Los rangos de salario ya están publicados, son rangos de salario que van desde los 40 a 50 mil dólares en adelante al año. Y tenemos abierto y en exclusiva una dirección de correo electrónico para que todas las personas interesadas en participar o en referirnos, gente, nos escriban. Hemos recibido en los últimos días invitaciones a grupos y foros de empleo donde hemos estado posteando nuestras vacantes y donde vamos a seguirlo haciendo. La dirección de correo electrónico es empleoencanadá@curac.com.pe. Nos pueden escribir poniendo como asunto el cargo al que están postulando y su mail, y ya iremos tomando contacto con las personas de acuerdo al avance que tengamos y a los requerimientos que se vayan abriendo. Es una excelente noticia, apostando por el talento peruano y latinoamericano, y los esperamos a todos los interesados en postular, y lo que necesiten, acá estamos. Te agradezco mucho el espacio, Jorge, les agradezco mucho a todos y nada, quedamos así. Muy bien, hemos llegado al final del programa. En nuestra entrevista central hemos tratado el tema de alimentario, ¿no? Realmente muy preocupante. Creo que Alejandro Idacochea nos ha dado varios tips para entender el nivel, no solamente nacional, sino mundial, de la crisis alimentaria, y también algunos tips importantes sobre cómo manejar el tema de los bonos de alimentos y el tema importantísimo también para tomar decisiones con respecto a los productos que se necesitan para poder realizar la siembra y luego la cosecha, porque es un tema realmente complicado lo que estamos viviendo. Mientras tanto, lamentablemente el presidente de la República y el premier presentan el guano de las islas como si fuese una opción que realmente deja mucho que desear con respecto a la modernidad de las cosas, ¿no? El guano de las islas no se usa hace muchísimos años y no es, pues, un fertilizante que vaya a servir para solucionar este tema. Ya estamos tarde. Esperemos que los más débiles no tengan que sufrir, ¿no? Que son los primeros que sufren cuando existen estas crisis alimentarias que son muy duras y que van a ser muy duras en el mundo, y el Perú no se está preparando. Alertamos desde aquí, desde Enfoque de Negocios, que este tema de la crisis alimentaria va a ser muy dura para el Perú y que no se están tomando las medidas que se deban tomar para solucionar o a paliar este problema. Bien, en nombre de Canal B, muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden, los martes a las 8 de la noche estamos siempre por Canal B, aquí en Enfoque de Negocios. Muchas gracias. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.